Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy con el doctor Fernely Castañeda, especialista en Derecho Disciplinario colombiano. Y bueno, pues él está aquí en México, nos visita desde Colombia y precisamente estamos transmitiendo desde la Cámara de Diputados. Para ello quiero agradecer infinitamente a mi querida amiga, la diputada federal Lorena Villavicencio, por todas las facilidades que siempre me ha prestado y el apoyo que siempre ha conferido a mi trabajo. Muchísimas gracias, Lore. Y bueno, pues fíjense que vamos a hablar de un tema maravilloso, que es el caso Petro contra Colombia. Ustedes saben que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde específicamente estamos analizando, ¿no?, un caso de un servidor público de elección popular y que, por supuesto, impacta a México. Por ello, el día de hoy, mi querido amigo Fernerly, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Excelente, excelente poder compartir escenario con usted, mi estimada doctora, Gracias. de poder estar aquí en la Cámara de Diputados y pues obviamente en su país que me ha parecido no muy bien, la verdad tengo que admitírselo. Pensé que iba a estar bien, pero tengo que admitir que está espectacular. Oye, ¿qué tal el vino tinto mexicano? Excelente. O sea, En eso nos tardamos. estamos entonando un poquito en el tema de la conversación académica, ¿no? Así es. No, bueno, pues Bernely, bienvenido a México. Yo creo que los mexicanos nos caracterizamos por ser buenos anfitriones y eso es lo que yo quiero en lo personal, en nombre y representación de toda mi gente mexicana, ¿no? Que tú te sientas a gusto y que te lleves esa experiencia de aquí de México, No, ¿no? total. Son excelentes, exageradamente atentos los anfitriones. Entonces, muchas gracias de corazón. Dios me los bendiga. Igualmente en Colombia esperamos comportarnos a la altura cuando usted llegue. No me digas porque yo mañana vuelo para allá. Bueno, a eso Ah, no, espero. pero tú te vas el lunes. El lunes todavía. Oye, pues fíjate que aquí en México tenemos varios estudiosos del derecho disciplinario, ¿no? O sea, hay muchas personas en el que precisamente estamos tratando de llevar el derecho disciplinario ya a niveles altos, a niveles de la convencionalidad. Tenemos mexicanos como por ejemplo el caso de la doctora Mónica Valencia, del doctor René Uribe, de la doctora Lisbeth Miriam, también, ¿cómo se apellida Liz? Se me olvidó su apellido, que también es magistrada de la Ciudad de México y que acaba de sacar además su libro en materia de corrupción. Entonces, fíjate que habemos mexicanos, ¿no? Que Lisbeth Muñoz, la magistrada Liz, te mando un beso, ¿sabes cuánto te quiero a Moni también, a René? Entonces, habemos varios estudiosos mexicanos, ¿no? Que estamos muy interesados en este tema y de repente nos llega el año pasado, ¿no? La sentencia de la Corte Interamericana de este caso Petro contra Colombia, que por ahí hay muchas cuestiones, ¿no? Que algunos señalan que este caso Petro contra Colombia, nosotros mexicanos, no es obligatorio. Entonces, a mí me gustaría primero, Fernly, tú como colombiano y como especialista en el derecho disciplinario, me gustaría que tú le dijeras a la gente colombiana de qué se trató esta sentencia, qué tiene que ver con el derecho disciplinario, es decir, desde una perspectiva general, ¿qué es el caso Petro contra Colombia en el derecho disciplinario y cómo impacta, ¿no?, en tu normatividad? Porque también recordemos que el derecho disciplinario colombiano se ha caracterizado por ser uno de los mejores a nivel mundial. O sea, ustedes tienen una trayectoria de 50 años, ¿no? En donde este derecho disciplinario se ha catalogado porque han desarrollado dogmática y todo el tema. ¿Qué nos puedes decir, amigo? Bueno, pues la verdad nos va a quedar corto el tiempo. Trataré de tener capacidad de síntesis. Pues lo primero que hay que decir en cuanto a esa sentencia es que pues hace parte de ese derecho convencional que no es ni siquiera para tener en cuenta, sino casi en forma imperiosa y obligatoria por parte de todos los estados partes, en este caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, firmada en Costa Rica, de todos los estados partes. De hecho, está inmersa dentro de cada constitución. Si uno mira Honduras, el artículo 18 de la Constitución de la República de Honduras de 1982 establece el reconocimiento de los tratados Claro, internacionales, especialmente en el tema de derechos humanos. claro. Igualmente, Colombia, en el artículo 93, a lo que nosotros llamamos bloque constitucionalidad,
pues tratamos todo el tema de el derecho convencional, hacerlo parte del derecho interno. México no puede ser una excepción No, no, totalmente. no, no. Todo Estado parte, y lo dice el artículo primero de la Sí, misma Convención de nuestra, Interamericana, ajá. que todos los Estados partes tendrán que ajustar su normatividad interna a todo el derecho convencional de los derechos humanos. Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos trata todo el tema que es de competencia de la Comisión Interamericana, y como en este caso Petro Urrego versus Colombia, pues no fue la excepción, y se tuvo que ir a unas recomendaciones, posteriormente a unas medidas cautelares que tomó inicialmente la Corte, la Comisión, y irse a la Corte para que en el 2020 fallara. ¿Qué les puedo mencionar? Voy a tratar tres fechas, que es prácticamente la cronología muy rápida, porque tiene otros eventos, pero primero una sentencia de la Procuraduría General de la República de Colombia, mediante la cual destituye al señor Gustavo Petro, quien fungía como alcalde de Bogotá. Es decir, era el alcalde de la ciudad capital. Lo destituye por unas presuntas irregularidades y le impone una sanción administrativa, y eso se deriva del ius poniendis, no es una sanción penal, no es una sanción jurisdiccional, y hago énfasis porque esto fue uno de los apartes que trajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el órgano no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo, la Procuraduría General de la Nación, como máximo ente, destituye e inhabilita por 15 años al señor Gustavo Petro, Ujú. lo aparte de sus funciones, y esto fue en diciembre del 2013. Aproximadamente en mayo del 2017, el Consejo de Estado, tras de unas acciones de tutela y posteriormente una acción de restablecimiento del derecho y que impuso el doctor Petro, se pronuncia el Consejo de Estado y deja sin efectos jurídicos la sanción que inicialmente en el 2003 habían emitido en contra del señor Petro. Es Ujú. decir, que es importante aclarar que en este caso el Estado colombiano sí adoptó las medidas necesarias para salvaguardar los derechos que presuntamente se le fueron violentados, Violentar, transgredidos ajá. a Petro. Porque miremos, por eso lo hago cronológico, la sentencia de la Procuraduría, ¿sí? Esa resolución que lo inhabilita durante 15 años, es de diciembre del 2013. Pasamos a mayo del 2017, donde el Consejo de Estado, que es el máximo ente en materia administrativa en Colombia, es casi una corte constitucional, Corte Suprema, pues está también a la misma altura ese Consejo de Estado, y a través de una sentencia de mayo del 2017 establece tres cosas. Primero, dejar sin efecto la sanción. Ujú. Segundo, que le devolvieran todos los sueldos dejados de percibir como alcalde de Que era un Bogotá. dineral. Y tercero, exhorta al gobierno a través de la Procuraduría y al Congreso para que expidan una reforma, y esa reforma está enfocada en el respeto al principio de imparcialidad. Es Ujú. decir, actualmente en Colombia un juez disciplinario de cualquier entidad tiene cuatro funciones. Tiene la función de investigar, tiene la función de acusar, pero a la vez el mismo juez tiene la función de enjuiciar y sancionar. Es decir, que Todo en está una persona. concentrado esas Ajá. cuatro funciones en Ujú. una sola persona. Ujú. Entonces, ahí ya tenemos una falencia, no somos perfectos, estamos en continuo mejoramiento, y ahí Ujú. ya detectamos una función que cuando uno analiza, digamos que el sentido de la Corte Interamericana, se estaba violando el principio de imparcialidad. Si yo Ajá. ya investigo y yo ya acuso, ya casi tengo en la mente que ese Exactamente. que estoy acusando, yo lo estoy acusando, pues muy seguramente va a salir sancionado. Exactamente. No obstante, en el año pasado, perdón, este año, la Procuraduría General de la Nación presentó un proyecto de ley para, eh, con ocasión a esa sentencia, ajustar todo el tema de del respeto al derecho a la imparcialidad Ujú. y tratar de separar los funcionarios que Que investigan. investigan y acusan de los que enjuician Ah, y perfecto. sancionan, Ajá. para que haya una, digamos que una imparcialidad, una neutralidad, Claro, y claro. puedan existir esa separación, no de poderes, pero sí de roles dentro de la investigación. Entonces, digamos que ese es un punto del caso Petro contra Colombia, Sí, que un solo funcionario, en este caso el procurador, ¿no? El procurador
era el que investigaba las infracciones disciplinarias, las substanciaba y las resolvía. Sí, claro. Entonces la Corte Interamericana dijo, no, espérate tantito. O sea, ahí se violenta el principio de imparcialidad. Total. Y por ejemplo, aquí en México, ¿no? En el año 2015 ya ves que se implementó a la Constitución el Sistema Nacional Anticorrupción y después en el 2016 sale publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en el artículo tercero es muy clara, ¿no? La ley. Y te dice que la autoridad investigadora o el funcionario que sea autoridad investigadora no puede ser substanciadora ni resolutora. O sea, aquí en México sí lo Eso es tenemos para separados. respetar el Exacto, principio de de imparcialidad. imparcialidad. Y hay otro ítem que también es en estudio y hace referencia a la competencia de quien debe sancionar a un funcionario elegido popularmente. Ah, ese es otro El tema. alcalde de Sí, Bogotá es un claro. funcionario público, pero de elección popular. Ajá, Y cuando nos remitamos, y disculpe lo técnico, pero toca recordar claro. ese artículo 23, numeral 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Derechos hace políticos. referencia a que, en efecto, todos tienen unos derechos políticos. De Así hecho, es, ese es el así es. capítulo derechos políticos, y entre esos derechos políticos es a ser sancionados por un juez o por una jurisdicción. En este caso, esa jurisdiccionalidad no se cumplía cuando quien impone la Ya, sanción, en el ya, caso ya. Petro Urrego versus Colombia, fue el procurador, que es un funcionario administrativo. Ok, ok. Entonces, basados en ese análisis, podemos decir que tiene que ser una pena, no una sanción disciplinaria, sino una pena emitida por un juez de la República, quien pueda destituir a un funcionario, a un servidor público de elección popular. Ya, Entonces, eso genera también una modificación, claro, porque entonces claro. tendrían que darle competencias jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación Mm. para poder entrar en cumplimiento de ese 23.2 de la Convención Interamericana. Claro, fíjate que ese es un punto que a mí me interesa muchísimo, Fernerly. ¿Por qué razón? Porque aquí en México también tenemos, por ejemplo, estamos en la Cámara de Diputados, ¿no? Y todos nuestros diputados federales, los diputados estatales son elegidos Popularmente. popularmente, ¿no? Los presidentes municipales o los alcaldes, los regidores, ¿no? Son elegidos popularmente. Los senadores son elegidos popularmente. Y entonces, este caso, Petro contra Colombia, como tú muy bien lo dijiste al inicio, nos impacta a todos aquellos estados que formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Porque yo por ahí vi un Comentarios. comentario en mis redes que decía, ¿no? Porque yo hice una cápsula al respecto. Y me decía, no, 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 la doctora Padilla está equivocada porque la sentencia de la Corte Interamericana es solamente obligatoria para Colombia, no para México. Entonces, yo creo que ahí como que hay una falta de interpretación, no sé tú qué pienses, en el sentido de que si llega un caso similar, porque el caso Petro contra Colombia, ¿te acuerdas que se basó en otros casos, como Si en el lo caso de tuvieron en cuenta. Ordóñez? Claro, ahí Ajá, está ese famoso precedente judicial exacto, que, aunque sea una corte internacional, no deja de tener unos precedentes. Y claro, entonces, uno de los precedentes fue el caso López Mendoza contra versus Venezuela. Venezuela, Sí, que sí, prácticamente con el registro de unas medidas lo inhabilitan, no ya lo inhabilitan, le inhabilitan la posibilidad de lanzarse al alcalde, a una claro, alcaldía. claro. Entonces, ese tema es bastante controversial. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que, en efecto, yo escuché y tuve la oportunidad de ver su cápsula y la felicito porque Gracias. el análisis que hace, a pesar de que México y Colombia tenemos ciertas diferencias, pero en derecho, pues se explican principios La universales del derecho. convencionalidad Ahora, también. cuando hablamos de convencionalidad, pues le doy la razón, mi estimada doctora. ¿Por qué? Porque el caso, a pesar de que diga López Mendoza versus Venezuela, lo tienen en cuenta para la sentencia que Exacto, emiten exacto. en el Esa, 2020 20, para ajá, Colombia, julio del así es. 2020. Entonces, no se le haga raro que en cualquier demanda ante un organismo internacional, inicialmente la comisión por procedimiento, posteriormente la corte, puedan tener en cuenta no solo la de López Mendoza versus Venezuela, sino ahorita de La eh, Petro Rego Petro contra Urrego versus Colombia. Claro. ¿Por qué? Porque así sean, una ocurrida en Venezuela, otra se ocurrió en Colombia, son casi obligantes dentro de ese derecho interno. Claro, ¿Por qué? Porque claro, existe un derecho de convencionalidad. Ese exactamente. derecho convencional internacional hace parte, así no lo quieran creer, de la Constitución y se debe ajustar la Constitución y las leyes de las diferentes repúblicas y naciones que estén acordes a esos instrumentos internacionales. Es decir, que si se hicieron parte,
deben cumplir los preceptos que claro, establece la claro, Constitución, o en claro. este caso los preceptos que ya han adoptado a través de un artículo de la Constitución, como tratados internacionales, especialmente en el caso de derechos humanos. Claro. Entonces, quiere decir que si un caso mexicano, ¿no? De un Total, diputado, de un senador, llegara a la Corte Interamericana, definitivamente la Corte resolvería como en el caso Petro Urrego. total. Totalmente, porque ya está ahí el precedente. Mire, la única forma de que no se tenga en cuenta es que no sean estados partes. Sí, sí, y ese no Podría es el ser, caso. pero no es el Sí, caso. En este no es caso, el tanto caso. México como Venezuela, como Honduras, un país que quiero mucho también porque estuve un año allá haciendo una consultoría en derecho Ajá, disciplinario. ajá, Entonces mira uno que son derechos disciplinarios que están empezando y puede uno formarlos, puede uno claro. tratar de transformarlos y aportar un granito de arena. En el caso, como usted lo explicaba, pues Colombia ya lleva unos buenos años de avances en derecho disciplinario. Hemos hecho también una serie de capacitaciones, de, digamos, que dar a conocer nuestro derecho disciplinario en Perú y en otras ciudades, pero es importante que pensemos que así como México, así como Perú, así como Honduras, la necesidad de que ese derecho disciplinario que están haciendo en algunas partes se adecue a las normas internas, Claro, se adecue claro, a la idiosincrasia, claro. a las distintas formas y propias de cada país. Por Porque supuesto. no es solamente, esto está muy interesante, copiemos y pegamos en México, no, Claro, o copiemos y pegamos en Perú. En Perú, claro. por ejemplo, a pesar de que también tiene digamos que un estatuto disciplinario del 2017 relativamente nuevo, tiene otras situaciones como esa doble instancia, los tribunales, que uno recibe con mucho agrado, uno dice, van bien, van por el buen Claro, camino, claro. así como mencionaba lo de anticorrupción ahorita, dice, la separación en respeto del derecho a la imparcialidad es importante porque a la hora de que vaya una demanda contra México, a un tribunal, en este caso a la Corte, van a tener en cuenta ya el Estado mexicano Claro, adoptó dentro de su claro. normatividad interna todo el procedimiento de acuerdo a la Convención Interamericana. Y es que es lo malo de quedarnos nada más en un nivel, ¿no? En un nivelito de derecho, en donde, bueno, pues como es para Colombia, pues nada más es orientador para el Estado mexicano y no es obligatorio. No, espérense tantito. Si llega un caso mexicano, ¿no? De un servidor público, insisto, de elección popular, pues definitivamente la Corte Interamericana resolvería, me parece que en términos semejantes al caso Petro Urrego contra Colombia. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención de lo que acabas de señalar hace rato, hace unos momentos, en el sentido de la jurisdiccionalidad, ¿no? Es decir, el punto que yo planteaba, que ahorita ya lo dudé, con lo que tú me dijiste, mi querido Fernelli, mi querido amigo, ya lo dudé, es que el derecho disciplinario en México no se podría aplicar. Esa fue mi hipótesis básica, que ya la Sí. dudé, quiero decirles. O sea, fíjense qué tan importantes son estos conversatorios, ¿no? La hipótesis básica mía era el derecho disciplinario no se puede aplicar por el caso Petro Urrego contra Colombia, no se puede aplicar en servidores públicos de elección popular. Pero creo que el Tribunal de Justicia Administrativa en México tiene jurisdiccionalidad, Claro, tiene ahí ya hay jurisdiccionalidad. una gran diferencia. ¿Qué es Ajá. lo que se trata? De hecho, hace exactamente 3 días, cuando yo me vine, Uh-huh, no estaba, estaba por ahora el proyecto de ley en pleno Congreso, uh-huh. pero el 31 de mayo, hace apenas Apenas 3 3 días, días. ya existe un documento del Congreso de la República donde están negando la procedibilidad de ese proyecto de ley que presentó la Procuraduría. ¿Y eso por qué? Lo están negando básicamente porque cuando le van a dar esa facultad jurisdiccional a la Procuraduría, tendrían que modificar la ley estatutaria de justicia. No es a través de una Ah, ley ordinaria a través de la cual se va a cambiar todo el tema jurisdiccional, todo el tema de justicia en Colombia. Entonces, como no es una ley ordinaria, sino una ley estatutaria, se ajá, debe someter a otro trámite, no de una ley ordinaria, entonces ya no van a ser una cantidad de debates, sino otras, ya va a tener que tener un concepto de constitucionalidad y otro ajá. requisito. Entonces prácticamente están diciendo, no vamos a dar un concepto de viabilidad al Congreso, están solicitando el archivo para que el gobierno nacional, el Congreso, con todo, digamos que la academia, pueda presentar un proyecto que cumpla los requisitos necesarios para que tenga una vida exitosa, hablando A del nivel punto, jurisdiccional. ¿sí? Entonces, pero fíjate que aquí en México, ahí es donde está mi duda, porque la Corte Interamericana en el 23.2, ¿no? ¿Sí? Que señalábamos,
que habla de los derechos políticos electorales, habla de jurisdiccionalidad penal. Pero si nosotros la trasladamos al derecho administrativo, ¿no? Y en términos de lo que maneja el punto 119 y 120 del caso Petro Urrego contra Colombia, que no solamente estos principios de derecho penal se aplican al derecho penal, Sí, claro. sino a todos El los mutantis principios mutandis. mutantes, que eso dice el 120, ¿estás de acuerdo Sí, conmigo? Mutatis mutandi, y te dice expresamente el caso Petro, ¿no? En el 120, tiene que aplicarse al derecho disciplinario. Entonces, ese punto de la jurisdiccionalidad nosotros lo pudiéramos trasladar aquí en México al caso del Tribunal de Justicia Administrativa. claro, En materia federal, con eso ya ahí ya no cumpliría, sería ya no inconvencional. violaría ni estarían acordes a ese 23.2 de la Excelente. Convención. Eso está excelente. Ah, pero lo que sí violaría derechos humanos, o más bien sí violaría lo que señala el 23.2, sería las faltas administrativas no graves en México. Porque las faltas administrativas no graves, sí las resuelve una autoridad administrativa. Claro, Entonces, ahí sí no se podría. claro, Solamente en México se podría las faltas administrativas graves en graves, contra de senadores. gravísimas. Solamente Aquí hay más tenemos, graves. no hay Ok, gravísimas, y muy solamente tenemos graves. graves, no. Vea Es no pues. graves y graves. Entonces, las faltas administrativas graves para estos servidores de elección popular sí aplicaría Claro. por la jurisdiccionalidad del Tribunal de Justicia Y, Administrativa, y pero las no graves serían claro, violatorias del eso genera y me 23.2. hace acordar, dentro de esa facultad del ius poniendi, el Estado, entendido como la facultad sancionatoria del Estado para sus ciudadanos, nosotros también no solamente tenemos el derecho penal, que es claramente jurisdiccional, sino Ajá, dentro del ius poniendi administrativo sancionador, tenemos el fiscal, quien no paga claro, impuestos. claro. Tenemos también el policivo, Sí, cuando hay sí, sí, ciertos, sí, hay una sí. contravención de policía, perdón, ahorita ya en Colombia no se llama desde el 2016 contravención, sino conductas contrarias a la convivencia. Entonces, esa es la ley 1801. Por ahí en el artículo 183, numeral 3, si no estoy mal, dice que quien no pague una sanción o una multa por la imposición de un comparendo de policía, pues no podrá acceder a cargos públicos. Entonces, si a ti te hacen una orden de comparendo de policía bajo la ley 1801 del 2016 en Colombia y no pagas, pues ya casi te están cercenando la posibilidad de que te lances a una opción de elección popular, a ser servidor público. Ajá. Entonces, eso quedaría en debate. Entonces, no solamente el tema tributario, fiscal y policivo, eso Exacto. se abarca muchas cosas, Abarca porque muchas entonces cosas, claro. el tentativo funcionario o el candidato que todavía no ha sido elegido puede Elegido. decir, a mí me están cercenando la posibilidad de ser candidato, porque aquí ya literalmente en el artículo 183 del Código Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y Seguridad, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, establece en forma taxativa literal que no puede, digamos que, aspirar a un cargo público. Entonces, eso, también unas sanciones en materia fiscal y otro tipo de sanciones que no son del tema disciplinario, pueden llegar a A ese afectar punto, esa sí. posibilidad de Claro, que una persona claro, pueda aspirar a ser un candidato de elección popular. claro, claro. Entonces, miren que no es solamente esta partecita. Ahora, Sí, la sí. sentencia no se ocupó del derecho tributario, del fiscal, del policivo, porque iba netamente al tema disciplinario. Pero eso no quiere decir que estos mismos motivos que dieron para esto puedan dar también a inmiscuirse en el tema fiscal, tributario, policivo y otros. Claro, por supuesto. O sea, esto quiere decir que esta sentencia del caso Petro abarcaría, ¿no? Todos los derechos desde una potestad punitiva del Estado, ¿no? Total. O sea, no solamente como tú dices, del derecho disciplinario, sino también del derecho administrativo sancionador, ¿no? O sea, todo específicamente que tenga como resultado una sanción y la potestad punitiva del Estado, esos puntos que tú manejas del caso Petro contra Colombia a los servidores públicos de elección popular afectaría totalmente, Totalmente. totalmente. Y eso para una defensa, perdón que lo diga, es maravilloso, No, pues, además, porque una falta administrativa no grave no se le pudiera. Y yo tengo mis dudas, porque te digo, la hipótesis que yo manejé en la cápsula es que el Tribunal de Justicia Administrativa tampoco puede, porque es un procedimiento disciplinario. Entonces, no sé si ahorita ya estoy más consciente de la parte de la jurisdiccionalidad. Entonces, creo que el Tribunal de Justicia Administrativa, aunque sea un ente administrativo, donde hay una sala especializada en materia de responsabilidades administrativas por las faltas administrativas graves, me parece que sí pudiera entonces, sí pudiera
llevar a cabo los procedimientos. Sin embargo, la investigación es por una autoridad administrativa. ¿Qué piensas? Pues toca mirar es cuál es el origen constitucional. Cuando yo miro la Constitución Política de Colombia de 1991, mira por ahí el artículo 150, si no estoy mal, y comienza quiénes son, digamos que los encargados de administrar justicia. Mm. Y ahí no está por ningún lado, y eso es lo que necesita para modificar una ley estatutaria, que es la Ley de Administración de Por eso le Justicia, echaron para atrás esta. echar en el Congreso, dan ese, digamos que ese concepto o ese concepto negativo y no dan la viabilidad y solicitan el archivo para que se mejore y sea presentado directamente por el Congreso, cualquier ponente en asocio de la academia, que es necesario escuchar expertos en la materia, catedráticos, no solamente tener en cuenta la diferencia la diferentes jurisprudencia internacional, porque estamos tratando de Claro, la convencionalidad, claro. sino también tener en cuenta doctrinantes, Gómez Pavallot, el doctor Daza, nuestro amigo Flores, Ah, sí, expertos en la sí, materia, me maravilloso. quedaría aquí toda la tarde mencionando algunos, muchos de ellos amigos que Sí, hacen parte del claro. colegio Ah, disciplinaristas de sí, Colombia. sí, sí, Entonces, sí. muy importante porque son personas necesarias. De hecho, Así es, así es. hace Besos poco para también David y Mario y también Flores, Andrés Flores y al Heredia. doctor Tautiva, compañero del Sí, doctor también. Andrés. Bueno, te comentaba también que en Colombia, en el tema policivo, cambiamos o estamos tratando de cambiar lo que actualmente es el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Y lo traigo a colación porque estamos presentando ante el Congreso de la República próximamente un proyecto de ley que se llama Estatuto Disciplinario Policial. Y casualmente en el artículo octavo, que habla del debido proceso, también lo estamos alineando a todo este tema convencional y establece una parte que es con relación al principio de imparcialidad, tener en cuenta que debe existir un funcionario diferente al que Claro, investiga y acusa y claro, al que enjuicia y claro, sanciona. claro. Ya lo tenemos en cuenta porque algo relevante de este estatuto disciplinario policial, pues obviamente va a ser solo para la Policía Nacional, es que esté alineado, esté armonizado a todos los parámetros internacionales del respeto de los derechos humanos. Es importante que ahorita que nos están dando la posibilidad de participar en la estructuración de eso como Sí, qué asesor externo, maravilla, es qué necesario maravilla. armonizarlo totalmente con el tema de derechos humanos. Claro, Y claro. pues cae ahorita, disculpen la expresión coloquial, de perla, porque con todos estos disturbios, todo esto que está pasando, es necesario la garantía de los derechos humanos, no solamente para los manifestantes pacíficos y otros, sino también para los policías que también hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos. Son Perfecto, personas, son padres, son hermanos, como cualquier otro. por Entonces es supuesto. necesario respetar los derechos de unos y de otros, no es solamente de los ciudadanos. Así es. Oye, Fernel, yo te voy a hacer una pregunta. Ya tú me la contestas como consideres, ¿no? Y con base en esta resolución, que Suena a creo que... pregunta ponchadora final. Ya es cómo soy. Ya es que este caso Petro contra Colombia, pues sí nos impactó a todos los estudiosos del derecho disciplinario y yo creo que desde que supimos, ¿no? Que salió esta sentencia, pues todo el mundo nos pusimos a estudiarla, ¿no? Para ver precisamente en qué nos iba a impactar. El derecho colombiano en estos momentos, amigo, ¿es constitucional o inconstitucional? ¿Es convencional o inconvencional? Cuando me preguntas Me del refiero derecho al general colombiano, no o al al derecho colombiano, disciplinario. al derecho disciplinario colombiano. Ok, Porque el tema que nos ocupa, o sea, una de mis líneas de investigación es el derecho disciplinario. Además de la delincuencia organizada, lavado de dinero, ¿no? El derecho penal del enemigo, pero el derecho disciplinario para mí es muy importante. Entonces, el caso colombiano, como te dije, viene de una tradición de 50 años, ¿no? Que Colombia me parece que es uno de los más representativos de América Latina, pero también, por supuesto, en el caso del derecho disciplinario, a mí me parece que y perdón que lo diga, no lo debo decir, pero lo voy a decir, ¿no? En el caso mexicano, me parece que nuestro derecho disciplinario es constitucional y además convencional. Creo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí procura, claro, en la mañana yo estaba analizando con mis alumnos que por ahí hay una violación al ejercicio de los derechos humanos con respecto al principio del derecho a la defensa, una defensa adecuada, que ya lo mencionaré en una cápsula, pero en general el derecho mexicano sí procura observar los derechos humanos que están en la Convención y nuestra Constitución, la Constitución mexicana, también procura basar, ¿no? Esos derechos fundamentales en la convencionalidad.
Entonces, si tú a mí me hicieras la pregunta, oye, doctora Padilla, ¿el derecho disciplinario mexicano es constitucional y convencional o inconstitucional e inconvencional? Yo te diría, de forma general, o sea, ya muy genérica, vaya, te puedo decir que sí es constitucional nuestro derecho y además es convencional. Cada vez que yo analizo estas sentencias, la sentencia Ordóñez, ¿no? Contra Honduras, la sentencia que tú me decías contra Venezuela, me doy cuenta que el derecho disciplinario mexicano va por buen camino. Pero ¿qué pasa en el caso de Colombia? A ver, cuéntame Se eso. aprovecha y les confieso que les confesaba ahorita que tengo cierta Ay, capacidad de improvisación, pues se acaba de sí, aprovechar de ella. No habíamos pensado en esta pregunta, nunca me la han hecho, pero lo que sí les puedo decir contundentemente es que desde el punto de vista sí, constitucional, cuando uno analiza el artículo sexto de la Constitución Política, pues dice que los particulares son responsables ante la ley, perdón, son responsables por incumplir la ley y la Constitución. Mientras que los servidores públicos, y nace el derecho disciplinario, el artículo sexto constitucional, dice que los servidores públicos lo serán por las mismas causas, es decir, por incumplir la ley y la constitución, pero además por omisiones, por extralimitaciones, y cuando uno se va a la ley encuentra otra figura propia del derecho disciplinario, que es la comisión por omisión. Los invito a leer el claro, inciso segundo del claro, artículo 27 de la ley claro. 734 del 2002 y coincidencialmente el mismo inciso segundo del artículo 27 de la ley 1952 que próximamente entrará en vigencia. ¿Qué dice la comisión por omisión? Que quien tiene el deber jurídico de evitar un resultado, Claro, no claro. hacerlo, pudiéndolo Garante, hacer, es garante es de como la si lo norma. hubiera cometido, es Claro, claro. garantista. Es garante Entonces, de el de la norma, derecho del derecho. disciplinario en Colombia nace constitucionalmente en el artículo sexto y posteriormente, y es algo que a veces los abogados no comprendemos cuando no somos expertos en En disciplina, y es que disciplinario. lo intentamos mezclar con el derecho penal. Si bien es Ujú. cierto, reconozco, traemos de mutasti mutandi varios Pero principios y constitucionales. principios, claro, Ajá, constitucionales. constitucionales. Hay Sí. una categoría jurídica que no tratamos, pero sería tema de discusión de otro debate, que es, nosotros lo traemos en el artículo cuarto, en el artículo quinto, tanto de la 1015 como de la 734, que es exclusiva del derecho disciplinario. En el derecho penal existe que una conducta es típica, antijurídica y Y culpable. culpable, En sí. disciplinario la antijuricidad no existe, porque mientras en lo penal se busca proteger los bienes jurídicamente tutelados como la vida, el patrimonio, la integridad física, en el derecho disciplinario, el bien jurídicamente tutelado es la administración pública. Sigue siendo el derecho colombiano constitucionalista en el sentido que el artículo 209 habla de unos principios de la administración pública. Luego, entonces, yo cuando voy a juzgar y a sancionar un funcionario o investigar, juzgar y sancionar a un funcionario público, lo voy a hacer de acuerdo al grado de perturbación a esos principios de la administración pública y no por su mero comportamiento. La comisión Entonces por ahí omisión. viene la ilicitud sustancial, Sí, como una sí. La categoría dogmática, famosísima, que la adoro. Esa categoría y de dogmática. hecho un saludo La adoro, pero no a estoy un de maestro acuerdo. peruano, Juan Santibáñez, Sí, que nos sí, hemos sí. Besos a acompañado Juan. mutuamente en Sí, sí. diferentes, Sí, y cómo no. pues obviamente el doctor Gómez Pabello también habla de Habla del ilicitud ilícito sustancial, sustancial. el doctor Molano, que es colega, también asesor de la Policía Nacional, a quien le envío un saludo, nos habla de la ilicitud sustancial Sí, de manera amplia desde sí, sus sí, sí, sí. inicios en la Alemania imperial, imagínense a dónde viene la ilicitud sustancial y los diferentes, las relaciones especiales de sujeción, de hecho así se llama el libro, Relaciones Especiales de Sujeción de Claro, cada funcionario público. sí. Es decir, que a un servidor público, teniendo en cuenta, en el caso de Colombia, el artículo sexto es tiene una categoría especialísima y en el caso, por ejemplo, de la policía y fuerzas militares, una relación especial de sujeción de manera intensificada. Luego, entonces, hasta en franquicia se le podría estar investigando por una conducta donde esté inmersa su actividad de Sí. policía O o sea, el actividad deber militar. funcional no cumple con el deber funcional del servidor público sin causa Exacto. justificada. Claro, Ese tiene es. que haber Y una esa es la parte de la afectación antijuricidad en Colombia. sustancial, Sí, sí, sustancial sí, de ese deber de ese funcional. deber. Pues fíjate que en México no. Y ese es un tema que, híjole, de verdad que nos hemos agarrado así súper No, debates de la greña. te Pero te voy entiendo a decir, perfectamente porque el tema del instituto sustancial, cuando fui a hacer la consultoría en Honduras, ajá, pues
ilicitud sustancial, eso que se come, ¿no? No muchos lo Antijurídica, conocen, incluso no, aquí en México es no una muchos lo conocen. categoría dogmática del derecho disciplinario. Pero Y como, del de ustedes, no, a nivel, viene desde antaño, no es solamente de Colombia. o sea, porque yo Claro, sé que lo en el tienen en derecho penal tú España. respetas el derecho a la vida, entonces lo juzgas por No, una muerte, pero por es otros diferente, son principios, bienes iguales. claro, pero cuando hablamos los de servidores Ajá, públicos, ¿qué busca la administración pública? El cumplimiento de unos fines esenciales del Estado a través de sus diferentes entidades que tienen unos servidores públicos o unos funcionarios, ¿sí? sí. Entonces, cuando un funcionario no actúa bien, ¿sí? Aunque no Lo, lo haga con dolo, ¿sí? por eso es comisión por Está omisión, afectando tiene la la calidad de funcionalidad de garante. esa entidad que coadyuva a los fines esenciales del Estado, por lo tanto, está prestando un mal servicio. Es que Entonces, mira, cuando yo yo te voy lo a decir analizo algo. así, la Ajá, ilicitud sustancial está enfocada es a preservar la administración pública, no claro. como en el derecho penal, que yo miro es que bien jurídicamente tutelado afectó, vida, No, integridad y no, pero demás. espérame, en el derecho penal también existe comisión por omisión. Es Sí, la claro, culpa, sí, total. porque el sujeto, ¿no? En el caso del homicidio que tú dices de la vida, el sujeto tiene la calidad de garante y no tiene el dolo de matar a la persona, pero por no cumplir el deber jurídico, la persona muere a causa de él, de no cumplir el deber Sí, jurídico. sí, sí. Entonces, la Hay comisión por omisiones, omisión en el derecho por ejemplo, penal en el caso también de los accidentes existe. de tránsito, culpa con representación, dolo Exacto. eventual, no tuvo la Bueno, el dolo intención, eventual está en pero el dolo, no en la culpa. sí, Es dolo directo, dolo indirecto, dolo no, aquí eventual, duraríamos toda la noche toda la hablando, noche. doctora. Pero en la ley general, es lo que yo te quiero decir, la ley general de responsabilidades administrativas en el artículo 51 dice, serán sancionados por faltas administrativas graves los servidores públicos cuya conducta sea por acción o por omisión. Claro, Ahí no hay comisión por omisión. O sea, ¿qué quiere decir? Que la ilicitud sustancial colombiana, ¿no? Que tú dices y sí, tienes razón, yo voy a estudiar, prometo estudiar más a fondo en la Alemania, porque me gusta mucho el derecho alemán, porque el derecho penal yo lo baso mucho en el derecho las alemán. diferentes reglas Voy a, especiales voy de a, voy aplicación. a, voy a Te voy estudiar a eso. enviar el libro de Gómez Pao Bueno, yo y del doctor Molano, perfecto. que trae estructurado históricamente y acentuado todo el Ok, tema de las relaciones especiales de pero la protección. comisión por omisión en el derecho disciplinario mexicano, en una falta administrativa, no se puede. Perdón, discúlpenme, porque está clarísimo el 51 que dice que es por acción o por omisión. Para que nosotros podamos entender la parte de la ilicitud sustancial, te tienes que meter a la parte de la comisión por omisión. Claro. ¿Sabes yo con quién lo entendí? Con Alfredo Pertús, porque él escribió un artículo de la culpa en el derecho disciplinario. Dije, caray, ¿cómo culpa? Entonces me pongo a leer el artículo que se lo pedí muy amablemente, me lo mandó, que también es colombiano. Entonces dije, a ver, la culpa, comisión por omisión. La comisión por omisión en el derecho disciplinario mexicano solamente está en el artículo 49 y en el artículo 50. Faltas administrativas no graves. Ok. Solamente. Mira que las formas Fíjate de nada comisión más. de la conducta, entonces son por acción o omisión, que es el artículo 27, pero en su inciso segundo, y no lo vas a encontrar literalmente comisión por omisión, pero entonces dice, las formas de la realización de la conducta, artículo 27, son por acción o omisión, pero le meten un inciso segundo, que es lo que conocemos como comisión por omisión. Pues es Que que ese es el ahí tema, está, que o sea, nosotros está no lo metido ahí. tenemos. O sea, que si No. ustedes no tienen ese inciso segundo, pues Así las literal te dice el conductas serían 51. investigadas por acción o por omisión, Nada nada más. más, No hay ilicitud sustancial. Y total. aquí sí tienes, porque No, no, nosotros tenemos pero tipos entonces no, además. no, ahí sí se aclara, o sea, aclaro el tema de la ilicitud sustancial, que cuando hablo de categoría dogmática está enfocado es a que hay una ilicitud sustancial cuando se afecta sustancialmente esa administración, esos principios de la administración a través de ese deber funcional que tiene el servidor Por público. eso, pero también no puedes tú poner Y por perdón, encima. el deber funcional yo lo puedo afectar por una acción o por una misión. Por Por ejemplo, un supuesto, policía, por el supuesto. caso de un Pero es policía, que en derecho hay un penal homicidio o también hay es un el deber atraco, funcional, también hay deber claro, funcional. entonces mire, hay un atraco, hay un homicidio. Entonces, llega el policía y en ese momento estaba terminando turno y le dio por mirar para el otro lado y no lo vio. Hay una flagrante omisión. ¿Qué se está afectando? La administración pública. En el derecho penal se está afectando es el derecho a la vida e integridad física de ese funcionario. No, pero en el derecho penal tienes También hay tipos, administración pública. pero tienes tipos también de administración pública, ¿no? Delitos contra la administración pública, también es deber funcional, en el Sí, derecho penal también, pero, insisto, la parte de la comisión por omisión es para efecto de cumplir la calidad de garante, de proteger la calidad de garante que tú tienes hasta un bien jurídico protegido. A mí me parece que
No podemos determinar, de acuerdo al caso Petro contra Colombia 119, 120, insisto, no podemos poner por encima de la afectación a un derecho, a un bien jurídico protegido, así sea el que sea, la administración pública, la vida, no podemos poner por encima de esa afectación al deber funcional. Es decir, de acuerdo a la carga de la prueba, si la autoridad que investiga no demuestra que se afectó el bien jurídico protegido con ese incumplimiento del ilicitud sustancial que dices tú que se debe afectar sustancialmente, eso me encantó, del deber el funcional. deber funcional se debe afectar sustancialmente. En México diríamos, si no se afecta el bien jurídico no lo puedes sancionar, Así porque eso es es, un derecho humano, claro. así de Por eso dentro simple. de la estructura Ajá, les decía, es típica, tijureca y culpable. En así es. disciplinario es típica, ilícita, con una sustancialmente ilícita y culpable. Es decir, Ok. que si no hay ilicitud sustancial, puede ser una conducta típica y culpable, pero si yo le quito la Y la ilicitud ilicitud sustancial, sustancial, no hay dentro de la sanción. ilicitud sustancial está la antijuricidad. ¿Sí? Ah, Esa no, sería es la esa la famosa antijuricidad, antijuricidad, es lo perfecto. que decíamos. La ilicitud sustancial es la antijuricidad. Pero solo se le cambia de nombre, mi querido amigo. Es lo Pero mismo. está enfocado, y por qué veo la connotación es que en derecho disciplinario se afecta cualquier comportamiento del Sí, funcionario claro, público, se afecta en la administración pública. claro. Entonces, el bien jurídicamente tutelado de la administración pública, Es el servicio claro, por público, la eso es que administración. hace énfasis en el derecho disciplinario, que no es la afectación de un bien jurídico tutelado como la vida, Ah, no, ahí no, tendrá pues su es que investigación penal, jamás. sino a Eso que se jamás debe en, afectar sí, no. sustancialmente ese deber funcional El bien de jurídico cada, protegido, ¿sí? el servicio público. Entonces, creo que es lo mismo. Solamente le cambian de nombre, porque es derecho disciplinario y el bien jurídico protegido, bueno, lo hemos comentado también aquí en México, el bien jurídico protegido es la administración pública o el Correcto, correcto desarrollo del servicio público, porque nosotros tenemos tipos administrativos en el caso de las faltas administrativas graves, ¿no? Tenemos tipos administrativos en donde específicamente señalan una conducta en que se subsume, ¿no? A la parte de la ley, a la parte de lo que te dice el tipo. De tal suerte que si la conducta del servidor público no es exactamente aplicable al caso, yo te voy a mencionar un artículo, el artículo primero de párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dice que para efecto de los procedimientos o de las resoluciones en materia de faltas administrativas graves, se requiere observar el principio de tipicidad, claro, por además principio de del de legalidad. inocencia, por principio de legalidad. Tiene Así que también que está en el 14 constitucional anteriormente estar mexicano. debidamente prevista esa falta para poderla investigar, por principio de legalidad. Ajá, perfecto. No, pues qué maravilla. Oye, no, me quedan Sí, muchísimas cosas ya claras, esto sería la una triple triple cápsula jurídica porque nos quedaríamos mucho pues tiempo. quedaría mucho tiempo. Pero yo te quería hacer una última pregunta. Eh, ¿Qué Que no nos piensas? ¿Es pase lo de los retroceso? borrachos. La última y nos vamos. No, esta ya es la última. No, porque ahorita todavía vamos a seguir con un poquito de cafecito. Bueno, Ya por no favor. digo vino tinto, cafecito. Oye, Oh, ¿tú cómo ves el caso Petro? Es un retroceso porque a mí la verdad no me parece. Y yo también noté a muchos colombianos especialistas en el derecho disciplinario molestos, ¿no? Enojados, porque consideran que es un retroceso en el derecho disciplinario. A mí tampoco me parece, se los prometo, jamás, porque aquí en México la gran parte de corrupción, una gran parte de corrupción se da desde las alcaldías, por todos esos servidores públicos de elección popular, sobre todo a nivel municipal, hay mucha corrupción. Entonces, de repente que te digan, es que la Corte Interamericana dice que si una autoridad administrativa te sanciona, pues está violentando el 23.2 con respecto a los derechos políticos electorales. ¿Qué significa esto para ustedes colombianos? ¿Qué piensas tú? bueno, ¿Retroceso o avance en lo voy a combate a la hablar desde corrupción? el punto de vista académico y no político, porque Por de favor. acuerdo a como lo quiera hablar puedo tener varias connotaciones. Claro. Desde el punto de vista académico, claro, nosotros debemos de tener en cuenta que desde el 10 de diciembre de 1948, con la expedición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, pues ya el mundo cambió y dijeron aquí hay unos derechos universales, inalienables, y vengan estados, háganse en parte. Cuando un estado se hace parte, automáticamente, y eso casi lo dice en el caso de la convención, el artículo primero, los estados partes deben ajustar y acatar todos los principios o todos los articulados, en el caso de los 80 de la convención, de un estado. Entonces yo sí pienso que debe
no somos perfectos, cada día debemos mejorar continuamente Claro, y claro, la sentencia claro. de Petro Urrego versus Colombia es una posibilidad de mirar que había un error que puede estar digamos que generando corrupción, no estoy diciendo directamente, pero que encabeza un funcionario, investiga, acusa, sanciona y obviamente enjuicia y sanciona, pues es una sola persona. Ok, Entonces, por el tema de corrupción y por qué traigo el tema a colación, porque un solo funcionario puede ser, digamos que, ubicado y decir, mire, haga esto, pero ya claro, el funcionario, si el claro. principio de imparcialidad dice dos, uno investiga o acusa y otro enjuicia y Sanciona, sí. sanciona, va a ser Ujú, más difícil, va a ser claro, más transparente. Entonces yo claro. pienso que es O le va una, a costar más caro. va a ser, no lo dije, lo acabas de decir, pero puede ser, claro, es Sí, lógico, sí. física, matemática también, no solo a derecho. Ándale. Entonces es una buena oportunidad para ajustar nuestro procedimiento interno y a mí me parece maravilla que así como se hizo en el derecho penal, de que teníamos un sistema inquisitivo y pasamos a uno mixto con oral y escrito, tratando al oral o acusatorio, en la parte disciplinaria también se haga. ¿Qué día estaba yo en una audiencia, ya para terminar, y la funcionaria escriba? Y yo dicte, que generalmente me apasiono, y dicte, un momentico, doctor, que es que yo escribo lento, y yo le hice la solicitud, deme aplicación al artículo 98 de la ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único, y utilice los medios técnicos. Se comience a grabar y usted simplemente diga, señora funcionaria, que a partir del momento esta audiencia está siendo grabada en audio y video y que hará parte integral de la audiencia. Claro, Y así, ni me quita ni me cercena la posibilidad de poderme expresar como lo deseo hacer claro. y no está ella escribiendo, porque imagínese grabar o transcribir esta audiencia. Entonces, la utilización de medios técnicos a través de una audiencia verbal, pues evita simplemente ponerme una conexión o a través de internet estar yo en cualquier audiencia y no necesariamente en forma presencial. Entonces, puedo decir, digamos que con conocimiento de causa, que la oralidad es lo mejor que le puede pasar al sistema, que Ujú. necesitamos cambios estructurales, que necesitamos cambios administrativos, locativos y demás, y que eso necesita dinero, por eso postergaron la entrada en vigencia porque trae la oralidad inmersa, pero es necesario poderme, digamos que en un juicio, demostrar la calidad de abogado que es cualquier profesional en un juicio oral y no solamente detrás del escritorio presentando memoriales. Y esto es supremamente numeral 2 de la convención, para eso fue creada y es necesaria. Ok, perfecto, muy bien. Pues entonces esperemos que esta convención, perdón, esta sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acuérdense, importantísima, o sea, si tú eres estudiante del derecho disciplinario o eres operador del derecho disciplinario, definitivamente la deben conocer, ¿sí o no? Totalmente. O sea, si tú me dices, oye, es que yo estoy haciendo una tesis en derecho disciplinario, o yo soy litigante en derecho disciplinario, o soy operador en derecho disciplinario, y no conoces el caso Petro Urrego contra colombiano, olvídalo. No Estamos sabes out, nada, estamos out. no sabes nada, no Y sabes pues nada. de pronto no con la especialidad que usted ya me Sí, menciona, la parte 119 y 120, pero sí que tengan en cuenta que por principio ese derecho convencional internacional es aplicable a cualquier estado parte de claro, la claro, Convención Interamericana de claro, Derechos claro. Humanos. Claro, o sea, podemos decir que el caso Petro Urrego contra Colombia es He el dicho top. Convención Interamericana, es Convención Americana de Derechos Convención, Humanos. a mí también, yo Bueno, también me la idea es equivoco, yo esa. Como también me estoy en México, equivoco. puedo decir, la idea era esa. Exacto. Fíjate que podemos decir entonces que el estudio y análisis del derecho disciplinario, por lo menos en el sistema interamericano de derechos humanos, el top es el caso Petro Urrego contra Colombia, ¿no? Es lo más Es lo actualizado. más Hay actualizado. una sentencia de Honduras, que es López Lone contra Honduras. Es un tema de jueces, también es importantísima que la analicen, el tema Ah, de, es acá pues, para Poder Judicial, ¿no? sí, para Porque el aquí Poder en México Judicial, también que tenemos líos. destituyeron a un magistrado, tres jueces, Ajá. porque hicieron parte de una Luego me la huelga, pasas y totalmente, hacemos otro igual, aunque sea por Zoom de lejos. claro que O sí, ya nos vamos a ver pronto, ¿no? En Honduras, de claro todas que sí. formas. Está pendiente el encuentro en Honduras del primer congreso en Derecho Yo ya lo Disciplinario. estoy obligando a que me lleve. Total. No, bienvenida, doctora. Este tema es muy apasionante, es un tema Muchísimo. especialísimo. El derecho disciplinario le nace a uno, Ay, se entra. sí, Yo es trabajé 20 lindísimo. años en tránsito,
y los últimos he trabajado 6 años en el tema disciplinario, pero sin decir que no me gusta el tema de tránsito y la investigación, Claro, el tema disciplinario es apasionante, es una sí, categoría sí, especialísima de todas las ramas del totalmente, derecho, totalmente, pero es emocionante, esto es de totalmente, pasión y vocación. Y de totalmente. lectura, porque Sí, así como decía Charles Darwin, órgano que no se utiliza se atrofia cerebralmente, si usted no está constantemente actualizándose, pues queda uno sí, out. atrofiado. No, aquí hay Sí. que leerle, hay que estudiarle y mi querido amigo, de verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado y compartir con todos mis seguidores, ¿no? En mis redes sociales, con mi gente mexicana, que lo que a mí me interesa, primero es que los estudiosos del derecho disciplinario mexicano nos unamos, ¿no? Nos unamos, nos apoyemos, como yo te decía, hay gente valiosísima aquí en México, muy valiosa, que está bien metida en el tema del derecho disciplinario y que también, por ejemplo, tratamos de compartir con ustedes, que los admiramos muchísimo, muchísimo a los colombianos, también a los españoles, también a los argentinos, a los peruanos, ¿no? A los italianos, también en Italia me encanta el tema anticorrupción. Y pues, ¿qué es lo que trato de hacer? Pues amalgamar toda esta serie de conocimientos internacionales para que el tema no se quede nada más en la norma básica, no en la norma secundaria aquí en México, sino que, como bien lo dijo el doctor, de verdad debemos entender que el derecho, no solamente el disciplinario, tiene que ser analizado desde el ámbito constitucional y desde el ámbito convencional. Y este caso Petro contra Colombia, yo estoy segura que va a traer como consecuencia una homogeneización, ¿no? Entre nuestros derechos disciplinarios, es decir, el colombiano, el mexicano, el peruano, todos los que forman parte de este sistema interamericano de derechos humanos, y ojalá, ¿no? Yo voy a hacer por ahí la propuesta de que de varios países analicemos y vayamos viendo cómo se va estructurando nuestros derechos disciplinarios hacia la parte del sistema interamericano de derechos Claro. humanos, que De eso es hecho, no básico. solamente el 23.2, sino el 8.1, el 8.2, Presunción de que hablan inocencia, de los todas principios las básicos, garantías procesales que toda persona debe tener. claro. Y desde cuándo acá a un funcionario público se le van a cercenar los derechos, Sí, ¿no? Los de derechos eso vienen, habla, de la restricción, el caso claro, Petro. sí, también, Restricciones no se sí, pueden, dice. Sí es cierto, sí, sí es cierto. así es, Entonces, como que te amplía, ¿no? La gama de derechos humanos. Oye, total. pues te agradezco No, infinitamente. a usted, a la Cámara de Diputados, a prestarnos este escenario tan Ay, sí, bonito, tan con bonito, ese fondo chéquenlo, tan a ver, hermoso. vean el fondo, No, y está súper está bonito. fabuloso Y no, el no nos fondo llovió, nada natural, más nos goteó. no, no es corte de Zoom ni de, no, es No, natural, es en natural, plena, por tema de COVID, en pleno lugar en pleno público, lugar no, excelente. público. Si no hay gente por cuestiones del COVID, Los dos ya estamos vacunados, entonces ya no, estamos sin vacunadas. embargo Nos nos hicimos la seguimos prueba cuidando, hoy, ¿verdad? totalmente, Ya traemos, porque si no, pues no podíamos pasar. sí. Somos negativos a COVID afortunadamente, entonces pues ya estamos vacunados, no hay lío. Y pues Bueno, qué igual nos bueno. toca seguir cuidándonos, Ah, ¿no? nos toca. Con Si nuestra es cierto, familia, hazte por para lo menos. allá. Ya me De acordé al lejitos, final de lejitos. de elegir. ¿Qué dirán mis amistades, hombre? Hazte para allá. Oye, no, Bueno, pues no, qué muchas gusto. gracias, No, doctora. hombre, Es un placer a ti, a profesional. ti. Siempre la he Gracias. admirado, digo, hombre, Igual, es una igual. referente de la mujer Gracias, latinoamericana, de la gracias, mujer centroamericana, de la mujer norteamericana. gracias. Y yo desde Honduras te estoy invitando. Sí, Y no, pues para mí es un placer, es un honor estar aquí a tu lado. Muchas, gracias. muchas gracias. Y no, agradecidos con México por las atenciones, por toda la cordialidad. No, fabuloso. Qué No, bueno que te no les digo gusta. que me quedo porque hay una responsabilidad en Colombia, Híjoles. pero estaremos muy de seguido por acá. No, hombre, pues esta es tu casa. México es casa de todos mis queridos amigos, hermanos latinoamericanos, europeos, quienes quieran, acá son bienvenidos. Los mexicanos, la verdad que yo creo que nos caracterizamos porque somos muy buenos anfitriones, ¿no? Queremos que personas que vienen de otros países como tú, pues se sientan a gusto en nuestro país. Y además, bueno, pues también en la medida de nuestras posibilidades los tratamos como reyes, para que se sientan a gusto, para que digan, ah, no, bueno, me encanta ir a México, caray. Sí, total. No, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, mi querido No, a Fernelly. ustedes, a todos tus seguidores, Les mando un a beso a mi mis presidente de seguidores. Club de Fans, mi mamá, un saludo especial Ay, a Ferneli. señora, muchos besos desde México, oigan, soy la doctora Liz Padilla. Bueno, mi nombre es Ferneli Castañeda y para mí un placer
representar a Colombia en este debate, no lo quisimos hacer tan magistral, en este debate Sí, como que amigable plática, entre dos ¿no? países. Muchas A gracias. gusto, ¿no? Qué bueno. Muchísimas gracias. Y bueno, pues queridos amigos, gracias por acompañarnos. Yo comprometo desde este momento al doctor Fernelli a que si tienen ustedes dudas o preguntas nos puedas contestar, ¿no? Total, Desde mi red, total. con posterioridad. Y también si tienen alguna pregunta hacia lo que yo traté también de exponer contigo, pues háganoslas y con todo gusto. Ustedes saben que mis redes son sus redes y pueden escribir lo que quieran, cara, y siéntanse en libertad. Muchísimas gracias. Nos vemos. El día de mañana a lo mejor les paso la cápsula de esa violación a los derechos humanos del Poder Judicial en el derecho disciplinario. Pero bueno, sí, mañana se las hago ya. Nos vemos mañana con más información jurídica. Muchísimas gracias. Bye Hasta luego. bye. Adiós.